Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro y, como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha desaparecido ningún barco, pero si lo hiciéramos, nos aseguraríamos de no regresarlo. Can we get 2 of these? I've been thinking about increasing the size of my army. ¿De qué ejército estás hablando? Tú no necesitas un army. Hell yes. I need an army so robots take over the world. Sí sabes que para eso tendrías que salir a la calle, ¿verdad? Y por si no te has dado cuenta, ahorita está lloviendo. Forget it. Let's begin with the show. Precisamente como me lo imaginaba. Ya me di cuenta que tu debilidad es el agua. Esos circuitos no aguantarían ni 3 gotas. Ah, por cierto, el tema que estamos explorando el día de hoy tiene lugar en un muelle. Eso sería algo así como una historia de terror para ti, ¿verdad? Si quieres puedes retirarte a ver tu revista de tostadoras salvajes. I do what I want. Ok, como quieras. Antes de iniciar el día de hoy, quisiera hacer una pequeña mención acerca del podcast de Academia de Conspiraciones. Es un podcast con temática de misterios, de teorías conspirativas, pero manejadas con un toque de humor que estoy seguro que vas a disfrutar. Así es de que si no has escuchado de ellos, si no los has encontrado todavía, date una vuelta por tu aplicación de podcast preferida y búscalos como Academia de Conspiraciones. Como ya se habrán dado cuenta por el título, el día de hoy vamos a estar explorando el tema del experimento Filadelfia. Una teoría conspirativa que ha crecido a través de los años y que por desgracia en la mayoría de sitios o podcasts que cubren este tema siempre se inclinan hacia tratar de demostrar cuán verídica es esta historia. Es una historia interesante, por supuesto, no lo voy a negar, pero quiero presentar a ustedes la versión de Misterios Expuestos y los voy a dejar que decidan por sí mismos. Muy bien. No hay más tiempo que perder, vamos a iniciar el tema del día de hoy, como ya dije, el experimento Filadelfia. En 1943, un barco destructor se vuelve invisible tanto al radar como a la vista humana, teletransportándose a una distancia de más de 600 kilómetros en segundos. Pero no todo habría salido muy bien. Marineros se habrían fusionado a la estructura de la nave y otros más se habrían vuelto completamente locos. Hoy hablaremos del experimento Filadelfia. Comencemos. La historia comienza en junio de 1943. Con el USS Eldridge, equipado con toneladas de equipos electrónicos experimentales. Esto incluía, según la fuente, 2 generadores masivos de 75 kilovatios, cada uno montados donde habría estado la torreta delantera, distribuyendo su energía a través de 4 bobinas magnéticas montadas en la cubierta, 3 transformadores de RF, cada uno montados en la plataforma, 3.000 tubos amplificadores de potencia 6L6, utilizados para impulsar las bobinas de campo de los 2 generadores, además de circuitos especiales de sincronización y modulación. Una gran cantidad de otro hardware especializado fueron empleados para generar campos electromagnéticos que, cuando se configuraban correctamente, podrían desviar la luz y las ondas de radio alrededor de la nave, haciéndola invisible para los observadores enemigos. O por lo menos, es lo que esta teoría conspirativa afirma que habría sucedido. El experimento, que se dice que tuvo lugar en el astillero naval de Filadelfia, tuvo lugar al menos en una ocasión, mientras estaba a la vista del buque de la Marina Mercante SS Andrew Furushet y otros barcos de observación. El Andrew Furushet se vuelve bastante significativo para nuestro caso, porque al parecer uno de sus tripulantes es la fuente de la mayor parte del material original que compone esta leyenda. Esto debido a que un marinero supuestamente habría sido testigo presencial de dicho experimento ultrasecreto
y que después revelaría a un escritor de libros de extraterrestres acerca del singular evento. Carlos Allende, alias Carl Allen, es el nombre de dicho marinero, quien escribió una serie de cartas extrañas a un tal Dr. Morris K. Jessup en la década de 1950. En dichas cartas describía lo que afirmaba haber presenciado, al menos una de varias fases del experimento Filadelfia. ¿Pero en qué habría consistido dicho experimento? Bueno, a continuación expondremos los detalles del supuesto hecho. Según la historia, a las 9 horas del 22 de julio de 1943, según cuenta la leyenda, se encendió la energía de los generadores y los campos electromagnéticos masivos comenzaron a acumularse. Se vio que una niebla verdosa envolvía lentamente al barco, ocultándolo de la vista. Luego, se dice que la niebla en sí desapareció, llevándose consigo al Eldridge, dejando solo el agua intacta donde el barco había estado anclado solo unos momentos antes. Los oficiales de élite de la Armada y los científicos involucrados miraron con asombro su mayor logro. El barco y la tripulación no solo eran invisibles al radar, sino también a la vista humana. Todo funcionó según lo planeado. Unos minutos después, ordenaron a los hombres que apagaran los generadores. Después de un rato, la niebla verdosa reapareció lentamente y el Eldridge comenzó a desmaterializarse cuando la niebla disminuyó. Pero era evidente para todos que algo había salido muy mal. Cuando fue abordado por el personal desde la costa, la tripulación de la cubierta se encontraba desorientada y con náuseas, pero en general habría sido un éxito, según afirma Allende. Este proyecto ultrasecreto se habría llevado a cabo gracias a los conocimientos de dos de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Albert Einstein y Nikola Tesla, quien supuestamente era quien estaba al mando del experimento. Tesla no estaba del todo seguro de que este tipo de experimentos fueran totalmente seguros para la tripulación a bordo de este barco, y como era de esperarse, el ejército de los Estados Unidos, entendiendo que sería peligroso jugar con esas fuerzas, decidieron terminar el experimento por completo. Wait, are you drunk? Exacto. Todos sabemos que eso jamás sucedería. Al contrario, ordenaron repetir el experimento con más tripulación a bordo. Al final la Armada decidió que solo querían la invisibilidad del radar, y el equipo fue completamente alterado. Debido a esto, Tesla habría dañado o simplemente desajustado todos los aparatos que eran necesarios para llevar a cabo este experimento en un intento por detener al gobierno de los Estados Unidos de que repitiera este experimento. Cuando esto fue descubierto por los oficiales de la Marina, Tesla habría sido despedido y habría sido reemplazado con otro científico que no tuviera los mismos escrúpulos y que no le importara terminar el trabajo que ya Tesla habría comenzado. La Armada habría destituido a toda la tripulación y poco después habría traído otra. El 28 de octubre de 1943, a las 17:15, se realizó la prueba final del Eldridge. Los generadores de campo electromagnético se volvieron a encender y el Eldridge se volvió casi invisible. Solo quedaba visible en el agua un tenue perfil del casco. Todo estuvo bien durante los primeros segundos, y luego, en un destello azul cegador, la nave desapareció por completo. En cuestión de segundos reapareció, según la historia, a cientos de millas de distancia en el muelle de Norfolk, Virginia, y fue visto durante varios minutos ahí, para luego desaparecer. El Eldridge luego habría desaparecido de Norfolk tan misteriosamente como había llegado y reaparecido nuevamente en Filadelfia ante el asombro de esta persona que estaba presenciando el evento. Esta vez la mayoría de los marineros se enfermaron violentamente. Algunos miembros de la tripulación simplemente desaparecieron para no regresar jamás. Algunos se volvieron locos, pero lo más extraño de todo, 5 marineros se habrían fusionado con el metal de la estructura del barco. Los marineros que habían sobrevivido a tan terrible evento
habrían sido simplemente expulsados de la Marina, señalándolos como mentalmente incapacitados. Y esta es una de las primeras partes que quiero recalcar, en la que se asegura que fueron despedidos con este diagnóstico para que si llegaban a contar su experiencia, fueran simplemente tachados de locos. Entonces, como ya vimos lo que había comenzado como un experimento de camuflaje electrónico, habría terminado con la teletransportación accidental de toda una nave y su tripulación a un lugar distante y luego regresaron al mismo punto, todo en cuestión de minutos. Y aunque lo anterior pueda sonar fantástico, debemos recordar que todos los detalles que tenemos de este evento salen a la luz gracias al escrito de una sola persona, a un ufólogo, y que hasta este momento nadie más había tenido conocimiento de este hecho. Y esa, señores, es la leyenda del experimento Filadelfia, tal como se ha mantenido a través de los años. Espero que la hayan disfrutado y hasta la próxima semana. Terminamos. Until next week, humans. No tan rápido, esta historia apenas comienza, y tal vez esta es la parte con la que la mayoría de las personas está relacionada, porque en todos los lugares donde la busques, simplemente ahí va a terminar. Solamente te cuentan la parte maravillosa, la parte donde este barco es transportado, supuestamente, las personas que se funden al casco, pero nunca van más allá. Obviamente ya sabes que no me voy a quedar solo con esta parte de la historia. Hay mucho más que debe de ser expuesto, incluyendo las teorías que han salido después de que esta fantástica historia viera la luz. Y vamos a empezar por cómo fue que nació esta historia, los personajes involucrados y las afirmaciones de algunas fuentes que agregaron ciertos detalles nuevos que afirman estar recordando su propia participación en el proyecto, después de años de lavado de cerebro para eliminar esos recuerdos. Para comprender cómo funciona realmente el experimento Filadelfia, debemos aprender sobre los hombres que sacaron a la luz el secreto celosamente guardado, explorar la respuesta sospechosa del gobierno a sus revelaciones y obtener una versión muy diferente de la historia de un tripulante sobreviviente del Eldridge. Ahora, casi todo lo que sabemos sobre el experimento Filadelfia y la supuesta teletransportación del USS Eldridge surgió de la mente y la pluma de un pintoresco personaje llamado Carl M. Allen, más conocido por su seudónimo Carlos Allende. En 1956, Allende envió la primera de más de 50 cartas escritas a mano a un autor y astrónomo aficionado de nombre Morris K. Jessup, quien, un año antes, había publicado un libro autoinvestigado llamado El caso del OVNI, y debo decir que por lo menos esta parte puedo decir que es 100% real y un tanto adelantada a su tiempo. En fin, en sus cartas, Allende criticó la comparación ingenua de Jessup de la teoría del campo unificado que Allende afirmó haber sido diseñada por el mismo Albert Einstein. Una teoría de campo unificado que nunca ha sido probada por Einstein o cualquier otra persona. Intenta funcionar las fuerzas y la gravedad y el electromagnetismo en un solo campo. Para demostrar que existía una teoría de campo unificado, Allende ofreció a Jessup su relato de testigo ocular desde un barco cercano al famoso USS Eldridge y la desaparición de este en el astillero naval de Filadelfia en 1943. La carta de Carlos Allende a Morris Jessup, que explica cómo el ejército estadounidense utilizó las revelaciones de Einstein para teletransportar a un destructor naval completo y su tripulación, registró la primera mención del experimento Filadelfia. Ningún otro testigo de la tripulación del Eldridge o de los barcos cercanos se había presentado en los 13 años transcurridos desde el presunto evento. Jessup intentó una investigación seria de las afirmaciones de Allende, pero se sintió frustrado a tal grado por la incapacidad del misterio del autor de la carta para presentar pruebas físicas y creíbles, que de hecho llegó al punto de terminar la correspondencia con Allende por considerarlo poco creíble,
Ahora, quiero que piensen en qué tan loco podría haber estado esto, como para que en los años 50 un ufólogo te diga que tu historia no es creíble. Digamos, es tanto como si Giorgio Tsoukalos no te aceptara una historia de alienígenas. Y para nuestros oyentes en México, sustituyan a Tsoukalos por Jaime Maussan. Sería lo mismo. En fin, Jessop estaba listo para abandonar la investigación por completo, cuando fue contactado por 2 oficiales de la Oficina de Investigación Naval, o ONR, de la Marina en 1957. Según estos oficiales, estaban respondiendo a un paquete extraño que recibieron en 1956. Dicho paquete, con un mensaje de Felices Pascuas escrito en la parte de afuera del sobre, y con una dirección de remitente que pertenecía a un granero abandonado. Contenía una copia del libro OVNI de Jessop, anotado con notas escritas a mano que afirmaban tener conocimientos avanzados de física que vinculaban la tecnología extraterrestre con los avances de la teoría unificada de Einstein. Aunque las notas garabateadas debían parecer que provenían de 3 autores diferentes, al menos uno, tal vez un extraterrestre, Jessop conoció instantáneamente que las escrituras, por lo menos una de ellas, pertenecían a Carlos Allende. Este libro, en casi la mayoría de las páginas, hay notas en los márgenes que pretenden ser como si 3 personas distintas estuvieran platicando mientras leen ese libro y corrigiéndolo y añadiendo más detalles. Lo único extraño en este caso es que estas 3 personas hablan en una forma como si ellos fueran alienígenas, corrigiendo muchas de las afirmaciones de este autor y hablando en términos que son bastante extraños. De hecho, una vez que Jessop se da cuenta de que esta letra es la letra de Allende, les notifica que este tipo, con ideas locas, le ha estado mandando cartas con la historia loca del experimento Filadelfia. Por razones inexplicables, los oficiales de la ONR publicaron copias de este libro, utilizando un contratista militar de Texas llamado Baro Manufacturing. Las copias transcritas de las llamadas ediciones Baro, ya sean reales o falsificadas, se convertirían en valiosos artículos de colección para los teóricos de la conspiración. Y esta es otra parte en la que la mayoría se apoya. El hecho de que los militares hayan dado tanta importancia a este asunto es algo que siempre mencionan que le daría credibilidad a toda la historia. Lamentablemente, la historia de Jessop dio un giro trágico, y he aquí otro punto más que los que apoyan esta teoría muestran como verdadero. Por desgracia, lesionado en un accidente automovilístico y separado de su esposa, Jessop es encontrado muerto en su auto en 1959. Supuestamente habría tenido una reunión con algunas personas justo antes de este hecho y les habría comentado, primero les habría mostrado el libro y les había comentado que estaba a punto de hacer un descubrimiento bastante grande. Cuando lo encontraron sin vida dentro de su auto, tenía la ventana entreabierta, lo suficiente como para que cupiera una pequeña manguera, que a su vez estaba conectada al escape del vehículo. Simplemente se había suicidado, de manera que el humo del coche iba a entrar dentro del vehículo y lo asfixió. Hubo personas quienes señalaron el hecho de que este suicidio parecía bastante profesional, como para que una sola persona lo hubiera llevado a cabo. Pero por otra parte, cuando las autoridades localizan a su familia y les hacen saber que esta persona se había suicidado, hay un oficial que cita las palabras de la hija al enterarse, que simplemente en lugar de sentir, mostrar dolor o algo así, simplemente les preguntó, ¿y cómo fue que terminó suicidándose? ¿Cómo lo hizo? Al parecer este escritor había hablado anteriormente de suicidarse, lo había mencionado en muchas ocasiones y al parecer la familia pensaba que solo era cuestión de tiempo para que lo llevara a cabo. La mayoría, como un servidor, cree que esta persona simplemente decidió quitarse la vida
debido a la cantidad de problemas que tenía. Recordemos que acababa de divorciarse y muchos apuntan al hecho de que sus libros no habían tenido un gran éxito, y al tratar de llegar a un acuerdo con la editorial para escribir un segundo o tercer libro, estos lo habrían rechazado. Y en cuanto a la misteriosa desaparición del Eldridge en Norfolk y el repentino regreso a Filadelfia, algunos de los marineros que estaban a bordo de este barco en esos días explicaron que hay un canal interior que solo la marina puede utilizar y que te recortaría bastante tiempo, y en lugar de una travesía que te tomaba 2 días, podría hacerse en 3 o 4 horas. En otro giro de los acontecimientos, el Philadelphia Inquirer informó en 1999 sobre una reunión de marineros que sirvieron en el USS Eldridge en Atlantic City. Los marineros dijeron que el barco nunca había atracado en Filadelfia y que estaba cerca de Brooklyn alrededor de esos días. El diario del barco lo confirmó. Además, el capitán dijo que nunca se realizaron experimentos de ese tipo en ese barco. A pesar de las diferentes versiones, la tripulación del Eldridge confirma que no sucedió nada del otro mundo en ese barco. Sin embargo, la gente sigue creyendo lo contrario. Vamos a un pequeño break y cuando regresemos veremos algunas de las razones por las que el engaño ha perdurado durante más de 70 años. No te vayas, regreso en un minuto. Now this is a story all about how some sailors got flipped, turned upside down. It's a story of how time and space got bent. I present the Philadelphia experiment. In South Philadelphia, many people say is where the battleship Eldridge spent most of its days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool, conducting an experiment with electrical tool. When a couple of guys got stuck in the ship, and those that didn't get stuck got real sick. Got in one gravity field and the Navy got scared. Said, this never happened, it's a classified affair. No one knows for sure what happened at the pier. The Navy stayed mum and the witnesses fear. If anything, I could say the research is rare. Guess we'll never know about the classified affair. I pulled up Google Chrome to learn the battleship's fate. I yelled to the guys, I bet you have a dumb take. I looked at the research, I was finally there to never know the truth of the classified affair. Y ya estamos de regreso nuevamente. Como decía antes del corte, después de 70 años, esta historia no deja de presentarse como verdadera en cada sitio de internet de conspiraciones que visitas. Y de hecho, hay una película basada en la historia de Carlos Allende que data de 1984, con la que a lo mejor algunos de ustedes estén familiarizados, y que literalmente se basa en las cartas enviadas por este peculiar personaje. Y gracias también a esta película, es que esta teoría recobró mayor fuerza, pero por desgracia, aunque debo de aceptar que por algún tiempo, especialmente después de haber visto esta película yo también, yo creía que esto era otro encubrimiento del gobierno, como algunos más que hay por ahí, pero después de mucho investigar el tema, me atrevo a decir que, por desgracia, no es verdad, y aunque muchas personas en otros sitios han presentado esta historia como verdadera, pues nada contra ellos, pero en Misterios Expuestos decimos que esta historia es mentira. ¿Y por qué digo esto? Para iniciar, la historia nace de una persona que aseguró haber sido testigo del evento, pero recordemos que este barco está en un puerto masivo, al aire libre. No estamos hablando del Área 51, ni otro lugar parecido a este, que esté restringido al público. No hay una barda perimetral de 50 pies o de 60 pies alrededor del barco para evitar que la gente vea lo que está pasando ahí dentro, por lo que sería bastante improbable que solamente una persona hubiera sido la que hubiera presenciado ese hecho. Hecho que, según Allende, habría sucedido el 28 de octubre de 1943 a las 17:15, como lo dije anteriormente. Ahora, el barco en cuestión, el USS Eldridge, no se puso en servicio sino hasta el 27 de agosto de 1943,
y permaneció en el puerto de la ciudad de Nueva York hasta septiembre de 1943. Sí, ya lo sé, estamos en septiembre y el hecho ocurrió en octubre. El experimento de octubre supuestamente tuvo lugar mientras el barco estaba en su primer crucero de shakedown en las Bahamas. Y aunque los defensores de esta teoría afirman que los registros del barco podrían haber sido falsificados o aún estar clasificados, te doy la duda en esa parte si quieres. La Oficina de Investigación Naval, ONR, declaró en septiembre de 1996 que nunca se habrían hecho investigaciones sobre la invisibilidad del radar, ni en 1943, ni en ningún otro momento. Esta oficina de la Marina, que supuestamente se habría acercado al escritor Morris Jessup para preguntarle por las extrañas anotaciones en el libro, no se estableció sino hasta 1946. Hay una parte de la historia que cuando la escuchas por primera vez te sorprende. Y me refiero a lo que se afirma que pasó después del supuesto experimento. Y no estoy hablando de cuando los marineros supuestamente se habrían fundido a la estructura del barco, sino a una supuesta pelea en un bar local al que habrían asistido los marineros esa noche. Según la versión, esa noche la policía habría sido llamada a un bar llamado Gin Mill para ayudar en una pelea entre los marineros del USS Eldridge, y al arribar y tratar de separar a los rijosos, 2 de ellos habrían atravesado una pared literalmente, como si no hubieran estado en ese lugar, y otros más simplemente se habrían desvanecido. Ahora, ¿de dónde viene esta historia? Por desgracia, este relato también es de Carlos Allende, y estaba en una de las cartas que fueron enviadas al escritor. Allende no podía recordar la fecha en la que supuestamente había aparecido esta noticia en el periódico. Mencionó que había sido en el otoño, o en la primavera, o en el invierno, pero definitivamente no en el verano. Afirmó en cambio que tal vez podría recordar más detalles del hecho por medio de hipnosis, pero que sería mejor si lo ayudaban con drogas para una sesión de hipnosis, afirmando que recordaría mejor de esa manera. A lo que si me lo preguntas, creo que este tipo simplemente estaba buscando darse un buen viaje. Respecto a los supuestos marineros y la fantástica historia de desapariciones espontáneas, en una reunión de veteranos de la Marina que habían servido a bordo del USS Eldridge, le dijo a un periódico de Filadelfia en abril de 1999 que su barco nunca había llegado al puerto de Filadelfia, por lo menos no en esas fechas. Otra evidencia que descarta la línea de tiempo del experimento Filadelfia proviene del informe completo de acción de la Segunda Guerra Mundial, incluida la sección de comentarios del registro de cubierta de 1943, que está disponible en microfilm, donde se puede explorar todo el registro de dónde y a qué horas estuvo este barco. Y por último, en cuanto al personaje principal de nuestra historia, el señor Allende, un escritor del fenómeno paranormal llamado Robert Gorman, atraído como todos en algún momento por la grandiosa e increíble historia, se propuso a llegar al fondo de esta, literalmente. En propias palabras de esta persona, cito: «Voy a llegar al fondo de este embrollo, de una manera u otra, pero lo voy a hacer». Tomado de sus conclusiones publicadas en la revista Fate en octubre de 1980, voy a presentar lo que debería ser de una vez por todas la prueba irrefutable de que todo el experimento Filadelfia y especialmente la fantástica historia de Carlos Allende fue toda una mentira. Cuando después de recibir más de 50 cartas de parte de Allende, en 1955, un vendedor de autopartes de Washington, D.C. llamado Morris K. Jessup, quien una vez se graduó en astronomía de la Universidad de Michigan, escribió un libro titulado The Case for the UFO, o el caso del OVNI. Y como ya vimos, esta persona decidió terminar la correspondencia con Allende porque lo juzgó muy poco creíble. Pero se dio cuenta que podía vivir de la historia. Al no poder llegar a un acuerdo para vender dicha historia en un segundo libro, se embarcó en una gira para promover el que ya había escrito.
añadiendo que supuestos alienígenas habían escrito en los márgenes de las páginas de su libro Información ultrasecreta, sin olvidar el detalle de que el supuesto libro había sido enviado a un alto general de la Marina en un sobre extraño sin remitente. Ahora, el supuesto sobre, que a muchas personas les encanta resaltar que había sido rastreado a un viejo granero o casa de campo deshabitada, en realidad provenía del estado de Texas, aunque la dirección era de Pensilvania. Road No. 1, Box 223, New Kensington, Pensilvania. Pero el matasellos era de Gainesville, Texas. Tú puedes poner la dirección que tú quieras, pero ese matasellos va a provenir de la oficina de correos donde van a procesar esa carta. En 1969, Robert Gorman fue capaz de rastrear al escurridizo Allende, primero localizando a 2 de sus hermanos y por último a los papás de este. Lo que siguió después fue sorprendente. Al presentarse y explicarles la razón de su visita, el padre de Allende le pregunta: «Déjame adivinar, te envió un libro, ¿verdad?». A él le gusta hacer ese tipo de cosas. Se pone a escribir garabatos en las páginas de esos libros y se los envía a gente a todo el país. Siempre quiso ser un escritor, y aunque nunca lo logró, le encanta decir que era uno. Un día, de hecho, nos envió uno que autografió para su mamá y para mí, diciendo que había ayudado a escribirlo. Dicho libro era El caso del UFO, el que Jessup había escrito, el mismo que supuestamente había sido recibido por la oficina de la Marina, el mismo que supuestamente tenía escrito en los bordes de las páginas con 3 tintas diferentes y 3 tipos de escrituras diferentes, supuestamente de alienígenas, había sido escrito todo, nada más y nada menos que por Allende. Después, en ese mismo año, a finales del verano, la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos informó que el mismo Allende había entrado a su oficina de Tucson, Arizona, y confesó que todo había sido un engaño. Y poco tiempo después, regresó nuevamente para decir que siempre no, que todo era verdad. Y para aquellos que les gusta mencionar el granero, casa abandonada o lo que sea, que es de donde supuestamente se había enviado el sobre con el libro de Jessup, esta era propiedad de la familia Allende, pero nunca estuvo deshabitada, ni 10 años antes ni 10 años después. Todo fue ingeniado por Carl Allen, o Carlos Allende, como quieras llamarle. I don't like this human. Una vez que esta persona encuentra toda la verdad de este asunto, trata de publicarla en la misma revista para la que él escribía desde hacía mucho tiempo, revista que tal vez hayas escuchado, la revista UFO. Pero, por desgracia, no lo dejaron hacerlo. Estaban dispuestos a publicar historias de ovnis, hombres de negro o abducciones alienígenas, pero el hecho de que una historia tan fantástica como la de Filadelfia fuera una mentira iba completamente contra sus normas. Y desde el punto de vista económico, lo entiendo. No vas a matar la vaca y privarte de ordeñarla cada vez que quieras por muchos años. Y como ya sé que me van a escribir diciendo que no mencioné para nada a Al Bielek, la verdad, si pruebas que todo es mentira desde el principio, no tiene relevancia traer una historia que sucede 50 años después. Ok. Para los que no la conocen, esta es la versión corta. El 12 de marzo de 1994, después de una aparición en el programa Costa a Costa con Art Bell, Al Bielek relata el cómo fue parte de un experimento llamado Filadelfia, con todos los detalles que ya expliqué al principio. Con la peculiaridad de que la segunda vez que el barco habría desaparecido, él y su hermano habrían saltado por la borda al percatarse que algo no estaba bien. En lugar de caer en el agua, viajaron en el tiempo al año 2005, donde Estados Unidos y Europa se habían unido para luchar contra la amenaza combinada de China y Rusia. La guerra resultante habría matado a miles de millones de personas, la población total del mundo solo era de 300 millones, mucho más abajo de los números que marcan las piedras de Georgia. En fin, y esencialmente arruinó a los gobiernos del mundo. De allí, Bielek dice que fue enviado al año 2749, allí permaneció durante 2 años antes de ser transportado de regreso a 2137,
para recoger a su hermano. En 2749, el mundo había adoptado la tecnología para construir ciudades flotantes móviles. No existía ningún tipo de gobierno, todo estaba dirigido por una inteligencia artificial, algo así como la nube. Entonces, en este punto, Bialik es enviado de regreso de 2749 a 2137 para recoger a su hermano. De ahí, el dúo es transportado hasta 1984, donde conocen al Dr. John Newman, quien convence a los dos hombres de que viajen a su tiempo original, a 1943, para que puedan evitar el experimento Filadelfia. Los dos hombres estuvieron de acuerdo, regresaron y terminaron con el trabajo. Por desgracia, en el último viaje su hermano no sobrevive y debido a que Al Bialik sabía demasiado, le borraron la memoria. Pero, ¿te diste cuenta que él está haciendo un relato en 1994 y este habría ocurrido, los hechos de Filadelfia, en 1943, cuando él tenía casi 40 años? Si nos ponemos a hacer cuentas, del 43 al 94, más 30, vaya, esta persona sería un anciano. Resulta que cuando regresó por última vez a 1943, y debo mencionar que siempre ha sostenido que su verdadera identidad es la de Edward Cameron, hijo de un oficial naval de carrera, y que había retrocedido en el tiempo al de un bebé de 9 meses en California en diciembre de 1927, donde fue creado como Al Bialik. Lo que, si me lo preguntas, es bastante increíble. Ok, lo regresaron en el tiempo y de pronto, en lugar de tener casi 40 años, de repente reencarna en un niño de 9 meses. Ok, continuemos. Pero cuando le preguntan cómo es que tenía toda esta información, él dice que empezó a recordar todo lo que les acabo de relatar. Discúlpenme, muy rápido, yo lo sé. Todo lo que les relaté, él empezó a recordarlo justo después de ver la película del experimento Filadelfia, la cual, si recuerdan, está basada en las locuras de Carlos Allende. Y aunque ya he dado mi opinión más de no sé cuántas veces a lo largo de este episodio diciendo que todo esto es mentira, esta última parte me suena como que alguien tuvo muchas ganas de colgarse de la historia ya de por sí falsa de Allende, pero de cualquier manera quise traer esta parte a escena para evitar el comentario de que me digan que hablé de Filadelfia y no cubría a Al Bialik. La historia, no me lo tomes a mal, es bastante buena, es bastante interesante, siempre y cuando no pretendas hacerla pasar como algo que fue verdad. Así es que la próxima vez que escuches a alguien decir que esta fue una historia verdadera, bueno, ya te di todas las pruebas que existen acerca de este caso. Yo sé que este podcast explora muchos casos que son igual o tal vez más locos que este, pero si te has dado cuenta, cada vez que tomamos alguno de estos temas, trato de dar mi opinión o verlo desde un punto escéptico. En este caso, por el hecho de que personalmente me declaro culpable, por mucho tiempo pensé que esta era una historia verdadera hasta que me puse a indagar y créeme, esta historia la estuve cazando, la estuve investigando por semanas, tal vez meses, tratando de escarbar hasta lo último que pude encontrar para presentarlo todo en un episodio. Y aunque tal vez lo aplasté todo muy compacto, espero no haberlos confundido demasiado, pero quise poner todas las pruebas que hay en este tema y de una vez por todas, vaya, tratar de darle, no sé, honor a quien honor merece, esta persona que tuvo la decisión de ir a buscar las pruebas de que Allende no era más que un mentiroso y que, bueno, inventó una historia por demás increíble. No quise darle más espacio a Al Bialik porque simplemente me parece irrelevante la parte de su historia y está demasiado extraña. La verdad te puedes dar cuenta de que es una mentira. Por desgracia, esta persona ya falleció. Murió el 10 de octubre del 2011 en Guadalajara, Jalisco, México, a la edad de 84 años y fue enterrado en un cementerio local. El certificado de nacimiento está fechado
el 31 de marzo de 1927. Pero si nació en esa fecha o no, depende de cuánto de la historia de Al estés dispuesto a creer. Él afirma que había nacido en una fecha, el certificado muestra otra. En fin, yo te lo dejo a ti. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que me excedí en tratar de demostrar que era una mentira? ¿Lo es? ¿O crees que estoy equivocado? Estoy aquí para recibir tu opinión. Puedes enviarme un correo electrónico, mensaje directo, ya sabes. Ya conoces la dinámica. Como siempre, gracias a todos los que siguen escuchándome. Gracias a todas las personas que me siguen acompañando semana tras semana, que siguen compartiendo nuestros episodios. La verdad es que cuando empecé a hacer este podcast, como siempre lo he dicho, jamás pensé que iba a tener la respuesta que ha tenido, el número de lugares al que estamos llegando, la aceptación que ha tenido. Todo gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo. Y por el día de hoy me despido. Espero que hayas disfrutado del episodio. No olvides también visitar el podcast de Academia de Conspiraciones. Como te lo mencioné al principio, es un podcast que merece ser escuchado. Recomiéndalo también a las personas que les guste ese tipo de temática, a tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y como siempre te esperamos aquí el próximo martes para un episodio más. Mi nombre es Alejandro, del otro lado de la mesa el Mystery Bot. Nos despedimos. Until next week, humans. Hasta la próxima.